Ahí estamos. Bueno, hola a todos. Nosotras somos el Voluntariado Mujeres y Territorio. Mi nombre es Juliana. Y en el marco del ciclo virtual sobre mujeres, maternidades e infancias, hoy vamos a estar cruzando el charco, hablando con Patricia Merino, que es antropóloga española y es la autora del libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad. Así que le paso la posta a mi compañera Agos, que le va a hacer unas preguntitas. Eh, Así que bueno, muchas gracias Patricia por estar acá. Encantada. Hola Patricia, hola a todos, todes. Bueno, como venimos haciendo, largo algunas preguntitas disparadoras y cualquier duda o pregunta que tengan, pueden ir escribiéndola en el chat y después la leemos, en algún momento la leemos, tal vez durante la charla o al final. Bueno, gracias Patricia, la verdad que es un gusto enorme poder estar charlando con vos, te admiramos un montón. Y bueno, para arrancar, queríamos preguntarte si puedes contarnos un poco sobre el libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad. Bueno, este libro se publicó en enero de 2017. Estaba ya, o sea, lo acabé de hecho en otoño de 2016, pero bueno, se publicó ahí en 2017. Y bueno, la verdad estuve trabajando varios años en el libro porque es un trabajo de investigación que en realidad el origen, o sea, cuando yo empecé con este trabajo de investigación fue en el máster que yo hice en la Complutense, un máster de estudios feministas, y mi trabajo fin de máster ahí fue un estudio comparativo de los sistemas de protección de la crianza y de la infancia en varios países europeos, en España y varios países europeos, ¿no? Sobre todo cogí, bueno, Inglaterra, Francia, Suecia, España y Alemania, ¿vale? Así, grandes países muy representativos de varios tipos de estados de bienestar diferentes. Pero bueno, en realidad la intención era esa, precisamente el mostrar, pues bueno, las carencias que había en España respecto a políticas de apoyo a la maternidad, a la crianza y a la infancia. Claro, porque yo fui consciente de, bueno, yo creo que consciente es mucha gente, pero en esa época todavía no se hablaba nada de este tema, ¿eh? Era un tema como que no estaba, ha habido una eclosión de este tema, pero en ese momento, o sea, cuando yo investigaba esto, que es 2011 es el año en que yo hacía este máster, pues no se hablaba de este tema, ¿no? Claro, yo fui mamá en el 2002 y durante años tuve una situación monomarental y además tenía trabajos precarios. Entonces, yo he conocido de primera mano, la verdad, lo que es vivir pues con esa inseguridad económica, con un miedo al futuro, a ver qué va a pasar, ¿no? Y claro, yo, bueno, también he vivido algún tiempo en algún otro país europeo y sabía que en otros países existían los recursos pues que en España no había, ¿no? Entonces, por eso tenía este interés en hacer este estudio, ¿no? Bueno, entonces, además, el año 2011 también es el año del 15M. Supongo que, bueno, sabéis lo que es el 15M, bueno, esta revolución, entre comillas, muy entre comillas, por cierto, pero es cuando todos estos movimientos sociales en España pues eclosionaron y finalmente dieron lugar al partido Podemos, que bueno, que yo creo que muchísima gente de la que participamos en aquel 15M estamos pues un poquito o mucho decepcionadas con Podemos, pero bueno, fue ese momento, ¿no? Y entonces yo ya que fui a Sol, a todas estas manifestaciones allá, yo iba con mis cartelitos que ya hablaban de crianza, recursos para la infancia, para la crianza y tal. Y claro, observaba no solo que nadie más hablaba de este tema, sino que cuando yo iba a asambleas, a comisiones, a reuniones en las que se hablaba de cualquier tipo de cosas, el animalismo ya era algo muy presente y muy fuerte. Bueno, pues yo hablaba de estos temas, de los derechos de la infancia, del apoyo a la maternidad, y me miraban como una extraterrestre. O sea, era algo como, o sea, se entendía la protección de los animales, que me parece estupendo,
y no se entendía la necesidad de la protección de la infancia y la maternidad. Claro, a mí me pareció escandaloso ya eso, ¿no? Entonces, en el máster, además, por ejemplo, pues también me molestó, la verdad, el que en el temario del máster, pues la maternidad no existía. Solamente existía como un problema laboral, única y exclusivamente como un problema laboral. Pero, desde luego, no existía como algo en positivo, ni como algo propio de las mujeres, ni como algo apropiado por el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, entonces ya con todo esto, como comprenderéis, yo ya ahí tenía suficiente rabia y motivación para escribir el libro y efectivamente, pues eso, estuve luego unos años trabajando, o sea, en el libro, ¿no? Para expresar todo bueno, una mezcla de incomprensión, pasmo, rabia, etcétera, ¿no? Pero ya os digo que en ese momento este tema todavía no era un tema, o sea, no existía ni en el feminismo, ni en los movimientos progresistas ni alternativos, no existía, ¿vale? Bueno, entonces, sí, mi libro ya tenía claro que era necesario crear un sujeto político madre, o sea, era uno de los objetivos del libro. Por supuesto, quería hacer visible lo que os he comentado, o sea, las carencias brutales en políticas de apoyo a la maternidad y la crianza, porque en otros países esto sobre todo viene de las políticas socialdemócratas. Aquellas socialdemocracias maravillosas pues de los países nórdicos, del centro de Europa, bueno, de los años después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, sí que implementaron, sobre todo en los países nórdicos, unas políticas de apoyo a la crianza y a la maternidad. Que sí que tuvo además un papel el feminismo, los grupos de mujeres, las demandas de las mujeres. En Suecia, por ejemplo, esto está clarísimo, pero bueno, era dentro de ese contexto socialdemócrata de políticas redistributivas, ¿vale? Pero sí que lo tenían, o sea, sí que tienen políticas que incluso con los recortes neoliberales pues tampoco se han acabado con estas políticas, o sea, siguen en pie, pues algunas más deterioradas, otras menos, es verdad que luego ha habido grupos de hombres que han intentado cambiar cosas, pero siguen ahí, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que yo quería, digamos, mostrar con el libro, ¿no? Claro, en el libro también hay una crítica, pues bastante fuerte al feminismo, los feminismos hegemónicos, ¿no? Porque en este tema de la maternidad da igual que hablemos de un feminismo hegemónico igualitarista, de la igualdad de Beauvoiriano, de origen de Beauvoir, ¿no? Basado en Beauvoir, o que hablemos de un feminismo queer. Ninguno de los dos está en absoluto interesado en la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que como esta crítica, que fue una crítica a lo que yo creo que es un error de planteamiento del feminismo, los feminismos hegemónicos, o sea, el que la maternidad no está ahí, no se analiza, no se estudia, no se considera como algo propio y algo que defender y algo que las mujeres debemos de reapropiarnos, sino que se eludía, en esa época se eludía. Ahora ya ya se habla algo más, aunque yo también creo que tengo peros en el cómo se habla a veces, pero bueno, por lo menos se habla. Entonces, claro, en ese momento, para los feminismos fue un poco un shock este libro con estas críticas, esta acusación, digamos, de no prestar atención a la maternidad. Y lo cierto es que los feminismos oficiales, pues bueno, un poquito hubo un silencio, ¿no? Respecto a mi libro. O sea, la verdad que bueno, que recibí en ese momento y también después, o sea, bastante ostracismo, ¿no? Porque además, pues eso, tengo una posición que entre que es anticapitalista y bueno, ahora mismo también, pues eso, con todo el debate que supongo que también tenéis en Argentina, ¿no? Con el tema transactivismo. Bueno, la cuestión que el libro fue un poquito como no recibido con mucha alegría, digamos, por los feminismos hegemónicos. Y luego
Lo que sí que había, y hace muchos años es verdad, que hay grupos de mujeres, grupos de defensa de la lactancia, ¿no? Grupos de apoyo a la lactancia que llevaban muchos años tratando el tema de la maternidad. Pero todos estos grupos en absoluto nunca abordaron la cuestión de la maternidad desde un punto de vista político, ¿vale? O sea, la idea de un sujeto político, básicamente es que eran grupos completamente apolíticos y que la política se consideraba algo completamente ajeno a todo este análisis de la maternidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que toda esta gente que estaba trabajando el tema de la lactancia, de la violencia obstétrica, de la defensa de la maternidad, desde un punto de vista médico, biológico, desde la psicología también, pues recibieron mi libro con los brazos abiertos, como es verdad, como de repente dar una dimensión política a todo esto, ¿no? Y bueno, y hoy en día realmente es todos estos grupos los que más difusión han dado al libro y a los análisis, ¿no? Lo que pasa es que hay también un tema a posteriori de dónde queda el feminismo desde este punto, desde este tipo de planteamientos, ¿no? Pero bueno, esta es un poquito la historia después, una vez que se publicó el libro, en los años, pues esto ya os digo, enero de 2017, bueno, en los 2 años siguientes fue increíble porque fue realmente una eclosión brutal de este tema de la maternidad política, como asunto político en España, y empezó, o sea, ha habido estos últimos años en que este tema ha estado en los medios, en las tertulias, en charlas, han surgido pues montones de feministas, de periodistas que han tratado el tema, ¿no? Bien, genial. Qué bueno, qué interesante. Nosotras, seguro Juli te ha comentado que somos un grupo de mujeres que estamos haciendo distintos trabajos. Ahora estamos con este ciclo, pero hemos hecho otras cosas. Y cuando hacíamos unos tallercitos como de formación interna, hace unos años atrás, Julián armó uno sobre maternidad feminista. Y para las chicas que no somos madres en el grupo, yo me incluyo, fue como un antes y un después, cuando nos planteó un montón de cosas que no se consideran en el feminismo, hasta ese momento no se consideraba, incluso nosotras, militando con madres dentro del grupo, no lo teníamos tan presente. Bueno, fue un antes y un después para nosotras poder verlo, poder ver cosas que estaban ahí, enfrente de nosotras siempre, pero nunca nos habíamos sentado a analizarlo. Y desde entonces que hemos como planteado nuestra militancia desde otro lado y sí teniendo en cuenta estas necesidades, estas situaciones. Pero bueno, con eso voy a la otra pregunta que te quería hacer, que es sobre Petra, que es la organización que armaste, ¿puede ser? Sí. Si quieres contarnos un poco cómo nace y... Sí, bueno, un poquito lo que te he contado ya. A ver, en mi activismo político, además de ver que la maternidad no tenía lugar, no tenía espacio político, los permisos iguales intransferibles que se aprobaron en España, se aprobaron en marzo de 2019, hace nada, un año y pico, ya estaban, o sea, ya estaban dentro de la agenda feminista, del feminismo hegemónica, tanto del activismo como de la academia y tanto de las líneas más queer como de las líneas más clásicas de la igualdad, ¿no? O sea, quienes han movido esta política, este modelo de permisos, han sido una asociación que se llama la PINA, por los permisos iguales e intransferibles, y esta es una plataforma que lleva pues 10, 15 años ya haciendo lobby, ¿no? Entonces, ahí hay feministas pues con bastante, ¿sabes?, con bastante influencia. También hay grupos de hombres, por cierto, dentro de la plataforma y bueno, llevaban mucho tiempo trabajando, pero era algo que, o sea, el pueblo español
incluso el feminismo más, bueno, más de base, digamos, más de mujeres que no estén dentro de... En realidad, no sabían muy bien lo que era. O sea, esta ley se ha aprobado sin que la gente realmente tenga un conocimiento claro de cómo funcionaban y mucho menos un análisis, ¿vale? Además, son unos permisos que se aprobaron sin hacer lo que se hace en otros países, como en Suecia y como en países donde son más serios a la hora de aprobar este tipo de políticas, que es pues, un estudio hecho por expertas y expertos o una buena... me sale en inglés, opinion poll, o sea, unas encuestas de población, ¿vale? Vale. Entonces, no se hizo nada de esto y se aprobó por decreto y rápidamente. Vale. Os decía que esta política estaba ya en la agenda feminista y yo ya, cuando vi lo que era, analicé lo que era, o sea, también me escandalicé, me pareció una locura y desde entonces, también estaba militando, protestando contra esta política. ¿Qué pasa? Que ya os digo que en ese momento ni el tema de la maternidad estaba dentro de la agenda, o sea, de la agenda feminista, del análisis feminista, pero es que la gente no sabía en qué consistían estos permisos. Bueno, Petra, me centro. A ver. Con esto quiero decir que en solitario llevaba muchos años escribiendo artículos, en Podemos enfrentándome, porque yo estuve una época también participando en Podemos, cuando creí que todavía pues, mis análisis podían cambiar la dirección de las políticas, pero bueno, estuvo claro enseguida que no, que el hecho de que yo me opusiera a los permisos iguales intransferibles un poquito me cerró las puertas completamente en Podemos y no se escuchó los análisis que yo, de hecho, ya en esa época estaba haciendo. Y bueno, y entonces llega mayo de 2018 y se admite a trámite como proyecto de ley estos permisos iguales intransferibles que llevan años pululando por ahí dentro de la agenda feminista. Entonces, en ese momento yo ya me alarmo, pues más de lo alarmada que estaba, y digo, bueno, esto no puede ser, hay que hacer algo y obviamente lo que hay que es montar una plataforma como, bueno, esta gente que lleva 15 años haciendo lobby, pues montar una plataforma, ¿no? Hice un llamamiento por redes, por Facebook y, bueno, enseguida hubo varias mujeres que me conocían por mi libro, por algunas charlas y enseguida fuimos un grupito por Facebook. Ese verano nos reunimos en un pueblito de Navarra, bueno, solamente pudimos ir 7 personas y bueno, ahí se gesta Petra, ¿vale? En el pueblito este redactamos unos principios y bueno, todo es muy rápido. Lo cierto es que estuvo muy bien fundar Petra, o sea, montar Petra como una plataforma de madres para... Que la intención fue esa desde el primer momento, luchar contra los permisos iguales intransferibles, pero sobre todo crear una plataforma que sirva como base para un sujeto político madre, para dar visibilidad, voz a las madres, ¿vale? Pero obviamente fue demasiado tarde, porque tú no puedes luchar contra una ley que ya está en el Congreso, que tiene detrás un lobby poderoso que lleva 15 años trabajando. Claro, en nada, en pocos meses, unas mamás normalitas de la calle, pues obviamente era bastante evidente que era casi imposible tumbar esa ley. Y no solo por eso, sino porque además yo creo que esta ley viene dentro de una tendencia general global de ese igualitarismo malentendido que quiere equiparar maternidad y paternidad. O sea, yo creo que esto viene dentro de una agenda global mucho más grande que tiene que ver con el tema queer y tal, que se dice de igualar maternidad y paternidad, pero yo creo que en el fondo lo que es la típica patriarcal voluntad de invisibilizar la maternidad, de ocultar la maternidad, de negar la maternidad para así apropiársela, como ha sucedido siempre por los siglos de los siglos y los milenios en el patriarcado, ¿vale? O sea, el tema de la apropiación de la maternidad. Y que hoy en día opera a través de todo, del tema queer y del borrado, el borrado de las mujeres, ¿no? Que es un tema, yo creo, muy grave ahora mismo. Vale, entonces, aún así, en ese otoño nos reunimos
en el Congreso con diputadas de casi todos los partidos, te diría, ¿sí? Y también es curioso porque cuando te reúnes con las diputadas, les explicas tu punto de vista con datos, con comparativas, con análisis, tanto simbólicos como materiales. Lo cierto es que la mayoría de ellas, te diría, pues estaban como que veías que les abrías los ojos, como sorprendidas, como encantadas de que les estabas haciendo ver lo que no habían reflexionado. Pero, claro, aunque a nivel personal yo te diría que la mayoría un poco nos daban la razón, o sea, decían, pues nunca lo había pensado así, pero tenéis toda la razón. Pero obviamente estas son cuestiones de partido. Los partidos ya tienen su agenda, tienen sus compromisos y tienen sus prioridades y han hecho sus mercadeos y sus intercambios de esta política por la otra. En resumen, que nada, que se aprobaron por unanimidad. Para mí también el hecho de que se hayan aprobado por unanimidad esos permisos muestra hasta qué punto, por mucho que los políticos españoles se las dan de que, qué feministas somos, muchas mujeres en el Parlamento y partidos que presumen de ser feministas, bla, 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 mentira podrida. O sea, esa ley que vulnera algo que es propio de las mujeres, como la maternidad, votada por una... Además, a ver, en los tiempos que corren, en los sistemas neoliberales, y España o sea, está totalmente hasta aquí en estructuras neoliberales, ¿no? De capitalismo pues bastante brutal, que salga una ley por unanimidad, desde luego que no es una señal de que esa ley sea muy antipatriarcal ni muy anticapitalista. O sea, tú puedes estar segura que si sale por unanimidad de todos los partidos de izquierda y derecha, esa ley no es ni antipatriarcal ni anticapitalista. Claro, no es ningún logro. No, al menos del feminismo. Sí. Y bueno, lo comentaste recién un poquito y te hago esta pregunta para ver qué otras consecuencias puede tener esta negación de las diferencias intrínsecas que tiene la maternidad y la paternidad. Bueno, la verdad es que yo creo que graves, o sea, esta negación de la diferencia entre la maternidad y la paternidad tiene todo que ver con esa negación actual que estamos presenciando dentro del feminismo, dentro de algunas tendencias del feminismo, de esa negación de los sexos, ¿no? Del binarismo sexual y de la existencia de hombres y mujeres como realidades biológicas, ¿no? Bueno, la exterogestación, que tiene que ver con esto, la exterogestación es algo que nos caracteriza como especie Homo sapiens, ¿vale? Los Homo sapiens, por nuestro bipedismo y nuestro cerebro, que además, fijaros que son dos cosas que nos caracterizan, andamos sobre dos piernas y tenemos un cerebro más grande. Bueno, pues estas cosas que son características, nuestras características como especie, son las que explican que los bebés humanos son paridos antes de tiempo. O sea, desde un punto de vista biológico, zoológico, los bebés humanos están paridos antes de tiempo, porque por la posición bípeda, las hembras humanas, pues esto las antropólogas ya lo sabéis, pues para parir esos cerebros tan gigantes que tenemos, más grandes que todos los demás primates, pues tienen que parir el bebé chiquitín para que quepa, ¿no? Por el canal del parto. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no está acabado el feto, ¿no? Entonces, tendría que seguir un periodo que, bueno, no sé si esto está absolutamente, o sea, si está científicamente claro cuántos meses más, pero se suele hablar de unos 9 meses más, unos cuantos meses más tendría que estar para salir, pues como salen otros mamíferos, ¿no? Mucho más acabaditos. Bueno, esto es para decir que esa fase claramente es una fase en la que, o sea, el cuerpo de la madre es una necesidad para esa criatura que acaba de venir al mundo.
Luego, además, está la lactancia. Hasta que se inventaron la leche en polvo, es que no había otra manera de sobrevivir en este mundo más que con la lactancia materna. Quiero decir que son cosas que nos caracterizan como especie. O sea, no hay que buscar ninguna cosa extraña, ¿no? Es muy sencillo. Pero claro, entonces, ¿por qué hay esta obsesión con que el padre se apropie de esa fase, que es claramente una fase que biológicamente el bebé y la madre forman una díada, forman un ecosistema, ¿no? Que se necesitan el uno al otro? Yo creo que esto es parte de lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, es decir, la apropiación patriarcal de la maternidad, que esto lo tenemos desde, bueno, te iba a decir desde Babilonia, pero desde antes. Esto lo puedes, o sea, tú puedes investigar y encontrar trazas de esta apropiación patriarcal en todas las culturas y en todas las épocas históricas, ¿no? Bueno, entonces, claro, es muy peligrosa esta igualación de la maternidad y la paternidad, porque todos estos argumentos supuestamente, bueno, igualitarios, pero de un igualitarismo mal entendido, negador de la biología, en realidad lo que sirven como argumentos y como justificación a toda una serie de leyes, entre las cuales está, pues sí, los permisos iguales e intransferibles y cosas pues más graves posiblemente, como las custodias compartidas impuestas, que no sé si las tenéis allá en Argentina, pero en España, pues la verdad que están causando estragos en temas de custodias, retiradas, o sea, en luchas judiciales muy terribles entre padres y madres, con temas de violencia de por medio. Bueno, muy terrible, ¿no? Y esta custodia compartida preferente, por lo tanto, impuesta por un juez, se ha llegado a imponer incluso a lactantes, ¿eh? O sea, hay incluso lactantes que por una sentencia judicial, pues tienen que pasar al papá, ¿no? Bueno, por eso son peligrosos estos argumentos, porque sirven de argumentos y de justificación a toda una serie de leyes que encima se nos venden como igualitarias. Que esto es el gran drama, ¿no? El gran drama que, bueno, hay, pues efectivamente, aunque no nos guste escucharlo, pero el feminismo ha tenido una cierta responsabilidad, aunque solo sea por no haberse dado cuenta, ¿no? Claro, claro, tal cual. Bueno, ahí Juliana aporta que posiblemente sean más de 9 meses o un año, año y medio para que pudieran caminar al nacer, lo que aseguraría que pudieran buscar alimento por sus propios medios, como los caballos, por ejemplo. Claro, fue como una, perdón, fue como una negociación de la especie, digamos, poder caminar de manera bípeda, pero menos meses de embarazo, básicamente, entonces. Y el cerebro. Claro, y el cerebro, tal cual. Y con respecto a esta exterogestación que estamos hablando, ¿cuál sería la función paterna en este periodo? Pues lo cierto es que en este periodo, ¿cuál sería la función paterna? Pues de soporte, ayuda a la madre. O sea, a nivel como cuerpo, el padre como cuerpo, sinceramente no tiene nada, o sea, al bebé, el bebé quiere sentirse seguro, y seguramente si una mamá recibe ese apoyo, esa protección, que son momentos muy vulnerables, es verdad, digo un papá, pero puede ser un papá, o una compañera, o sea, la persona de apoyo, el otro cuidador, digamos, cualquiera que apoye a esa madre. Pero a nivel biológico, el papá pues tiene, digamos, cero papel, o sea, estrictamente biológico como cuerpo, ¿no? Por eso, sinceramente, o sea, a mí me parece un poco escandaloso que se nos venda encima como progre, pues esos papás, que luego ya cuando se pasa esa etapa, cuando ya pasan los
digamos, 2, 3 años, y sobre todo si es un papá igualitario, un papá comprometido, pues fenomenal, maravilloso, porque yo tampoco, o sea, yo no es, a mí se me ha acusado, me acusa pues muchas feministas que piensan que yo estoy pensando en que las mamás estemos atadas a las criaturas de por vida. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí lo que no se ha entendido es que hay unas etapas que es que son biológicas, ¿vale? Una vez pasada esa primera etapa, claro, aquí ya entramos también en cuestiones de cómo es ese sistema de género en cada una de las familias, ¿no? Porque habrá algunos, pocos creo, papás comprometidos igualitarios, habrá otros papás pues más patriarcales, hay de todo, quiero decir que hay de todo, ¿no? Y según ese de todo que existe, pues creo que corresponde a la mujer determinar cómo van a ser esas relaciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que obviamente yo sí creo que las mujeres tienen que estar presentes en la vida pública. De hecho, el hecho de enunciar este sujeto político madre es para eso, para que estemos en la vida pública, ¿no? Pero bueno, que me parece estupendo que a partir de ciertas edades el padre va entrando y puede tener pues toda la corresponsabilidad, toda la o sea, todo el rol de cuidador que él y ella, o sea, que esa pareja, suponiendo que sean padre y madre, decidan entre los dos de manera igualitaria. Y sí que es cierto que yo creo que de una manera gradual, pero sobre todo, o sea, claramente en la esterogestación y luego de una manera gradual, la opinión de la madre, la voz de la madre debe ser la que prime. Este es un tema importante, ¿vale? Porque ahí es donde yo creo que la autoridad de la madre debe ser respetada, ¿vale? Entonces, esto no debería de ser entendido por parte de los varones como una agresión ni como un excluirles ni nada, porque yo creo que a medida que crecen esas criaturas, es que las mujeres muy posiblemente luego igual, cuando la criatura tenga ya otra edad, igual va a querer recuperar o va a tener de repente 1 año, 2 años en los que diga, bueno, pues ahora yo quiero avanzar en mi vida profesional, pues igual en ese momento podrían hacer un intercambio inverso, que durante X años diga, bueno, de estos 2 o 3 años tú te vas a encargar más y yo voy a concentrarme en mi vida. O sea, yo creo que en las vidas modernas y posmodernas y en el mundo que nos viene, en el cual, pues eso, no sé cómo va a ser el empleo, pero desde luego va a ser una cosa que no va a ser una continuidad como esos empleos que hemos conocido hasta ahora, ¿no? De toda una vida. Yo creo que los papás pueden tener ahí un papel de que en un momento dado puedan ellos ocuparse incluso más que la madre, ¿no? Pero en otras edades, ¿no? En otras edades. Claro, claro, claro. ¿Nos puedes contar de qué trata el sistema familiarista? Sistema familiarista. El sistema familiarista en Europa está en los países del sur, ¿vale? En España, Italia, Grecia. Me imagino que Argentina, yo no he estudiado Argentina, el sistema de protección social de Argentina, pero supongo que entra también, porque yo creo que, diría yo que los países de habla hispana, pues supongo yo que entran un poquito en el mismo esquema, ¿no? Un sistema familiarista es uno de los tipos de estado de bienestar, la manera en que se organiza la protección social, las políticas de protección social en un país, pues tienen diversos sistemas, ¿no? Y el familiarista es el que corresponde, como os decía, a los países del sur. Yo soy muy crítica con el sistema familiarista. Esto parece, claro, porque tú dices familiarista y suena como muy simpático, la familia, protección de la familia, ¿no? Como algo más humano que esos países nórdicos tan fríos, tan horribles. Bueno, lo cierto es que es al revés. O sea, el sistema familiarista no se dedica a proteger a la familia entendida como la infancia, la crianza y la maternidad. No, es justo al revés. El sistema familiarista lo que hace es inhibirse, no proteger a la maternidad, a la crianza y a la infancia, ¿vale? ¿Qué es lo que protege el sistema familiarista? Pues defiende básicamente los derechos
de las personas asalariadas, pero las personas asalariadas sobre todo poniendo como modelo esa persona asalariada a tiempo completo, con una vida laboral típica del varón sustentador, ¿vale? O sea, con una dedicación total al mercado laboral. ¿Y quién puede tener esa dedicación total al mercado laboral? Pues, obviamente, o los varones que están sostenidos por una mujer que en casa les cocina, les plancha, les lava, etcétera, o familias en las que hay servicio doméstico y que tienen una criada en casa. Pero ese tipo de participación intensiva en el mercado laboral no está al alcance de las mujeres que son madres y que no son de una clase social elevada, ¿vale? Con lo cual, en realidad, lo que está haciendo este sistema familiarista es blindar, perpetuar ese modelo familiar tradicional de la familia nuclear biparental. Y insisto en biparental porque una cosa que sucede, y en España sucede, es que se ha pretendido presentar como que las parejas homosexuales fueran el modelo más revolucionario, social más revolucionario que hay. No es así. No es así porque las familias biparentales con 2 personas, con 2 sueldos, ahí está la clave, ¿vale? La clave está en que haya 2 sueldos, en que haya 2 personas sosteniendo. Entonces, luego ya cada pareja homosexual o heterosexual o como sea, será más o menos patriarcal en su organización interna, en su ideología, en lo que sea. Pero, desde luego, no nos pueden vender que por ser homosexual, y bueno, ya si estamos hablando, porque yo creo que sí que las lesbianas en general, pues sí que generalmente sí que son mujeres pues feministas y comprometidas, pero bueno, si ya nos vamos a ver las parejas homosexuales de hombres, ahí hay de todo, pero desde luego que sean las personas más comprometidas en contra del patriarcado o con el feminismo, no, o sea, para nada, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Lo que nos muestra hasta qué punto un estado de bienestar apoya a las madres, a las criaturas, a la infancia, es ver cuáles son las tasas de pobreza infantil y ver cuál es la situación de las familias monomarentales. Porque las familias monomarentales, tanto si son desde un inicio monomarentales como si son familias producto de un divorcio, una separación, lo que sea, ese dato es el que nos va a decir cuánto un Estado apoya a las madres y a las criaturas. Por eso es importante políticamente siempre fijarse en ese dato, ¿vale? No se trata de hacer apología de las madres solas, ¿vale? Pero es verdad que desde un punto de vista feminista ese dato es esencial. Bien, lo estoy anotando. Bien, acá el sistema creemos que es bastante parecido, que es un poco más asistencialista tal vez. Nosotros tenemos la asignación universal por hijo. Pero no es universal del todo, ya lo sabía, pero no es universal del todo, no es solamente sujeto a renta, ¿verdad? No estoy segura, pero creo que sí. Creo que sí. A ver, Sujeto a renta. me dicen los chicos. Cuando estuvimos leyendo y escuchando como para pensar las preguntas que te íbamos a hacer, surgió este tema del suelo de fango o barro, más conocido acá. ¿Nos podés contar qué significa, qué es el suelo de barro, de fango? Bueno, el suelo de fango en realidad es un juego lingüístico respecto al techo de cristal, ¿no? El techo de cristal ya lo habréis leído en muchísimos textos feministas, pues bueno, es algo que ha preocupado muchísimo al feminismo en las últimas décadas, o sea, llevamos ya muchas décadas, que es esos topes que se ponen a las mujeres en su ascensión, en sus carreras profesionales o dentro de la política, ya que parece que hay determinados ámbitos de poder a los que las mujeres no pueden llegar porque son las cotas más altas de poder, ¿vale? Bueno, esto ha preocupado mucho al feminismo, sobre todo al feminismo liberal. O sea, en el feminismo liberal este es posiblemente el tema más importante.
Pero, bueno, dentro de otros feminismos que yo me considero, pues me identifico más con un feminismo radical, sinceramente, y con la que nos está cayendo y con la situación actual y que parece que vamos hacia sociedades cada vez más desiguales, el problema más acuciante para las mujeres, y a mí me gusta tener puntos de vista universalistas, ¿no? O sea, las mujeres como la mitad de la humanidad que somos, ¿no? Lo que más nos debería de preocupar son ese suelo de fango que es las situaciones de pobreza, precariedad, esa inseguridad económica permanente para muchas mujeres que condiciona las vidas de millones y millones de mujeres en el planeta y que es lo que hace que muchas mujeres pues tengan que aceptar empleo basura, que muchas mujeres tengan que emigrar, por ejemplo, pues eso de todo Latinoamérica a Europa a cuidar criaturas de otras mujeres cuando posiblemente ellas tienen hijas e hijos en su país de origen, o sea que es algo tremendo si lo piensas, ¿no? O la prostitución, ¿no? La prostitución, o sea, todas estas... el suelo de fango es esa miseria, es esa tremenda desigualdad que hace que las mujeres vean sus vidas abocadas a aceptar cosas que muchas veces deberían ser inaceptables si hubiera un mínimo, si las mujeres tuvieran dignidad, ¿no? Los mínimos medios para tener vidas dignas, ¿no? Claro, tal cual. Ahí Juli dice el suelo de barro, acá le decimos barro, aplica mucho más que el techo de cristal en nuestra sociedad. La precariedad laboral es la norma. Sí, sí. Y, sí, tal cual. Sí. Y pensando en esto y tratando un poco de imaginarnos algo mejor, ¿pensás que es posible adaptar el mercado laboral a la maternidad? Bueno, posible, todo es posible, porque todas las instituciones humanas, como bien saben los constructivistas de la teoría queer, son construcciones, ¿no? O sea, toda la cultura humana, todas las instituciones son creaciones, por lo tanto podemos crear lo que nos dé la gana, podemos. Claro, la cuestión ¿es plausible? Pues hombre, lo cierto es que ahora mismo que vivimos en una sociedad que es tremendamente capitalista y que además yo creo que el patriarcado en las últimas décadas pues se está mostrando como muy, muy agresivo y están, o sea, posiblemente es también una reacción a la fuerza del feminismo, ¿no? Pero de hecho estamos viendo cómo se recrudecen un poco no solo las agresiones, la violencia patriarcal, la violencia machista, ¿no? Sino lo que me parece a mí, al menos desde lo que yo investigo, más preocupante, y es como las leyes, las políticas, a veces por caminos muy retorcidos, pero están buscando la manera de seguir explotando y apropiándose de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, la cosa, pues sí, está difícil, ¿no? Está difícil el que veamos un mercado laboral adaptado a la maternidad. De todas maneras, yo creo que ahora mismo la labor del feminismo, puesto que también dentro del feminismo hay confusión, es clarificar un poco conceptos y establecer objetivos. Lo que está claro es que no podemos pensar con los mismos criterios que piensa el patriarcapitalismo, ¿vale? Entonces, no podemos discutir o argumentar aceptando esa visión del empleo como el único bien social ansiado por todos, como el único bien social que crea sociedad y que mejora la sociedad, ¿no? O sea, el feminismo ahora mismo debería de reivindicar
la maternidad, los cuidados, la crianza, como, pero sin olvidar la maternidad, porque muchas veces aquí hay un truqui, o sea, los cuidados y la crianza, desde esa visión igualitarista, muchas veces se reivindican desde el feminismo, pero se omite maternidad. Y ahí hay un problema, porque si omitimos maternidad, una vez más estamos cayendo en lo que el patriarcado duro quiere, que es invisibilización de la capacidad de procrear de las mujeres, ¿vale? De la potencia femenina, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es eso, o sea, introducir estos nuevos valores. Es una labor simbólica lo que tenemos que hacer, o sea, dejar bien claro que esto es un valor social fundamental, o sea, que por más que las políticas, las leyes, la cultura nos hacen creer que lo único valioso, lo único importante es aquello que está en el sistema productivo, en realidad todo lo que pertenece a la reproducción social, que incluye la reproducción biológica humana, es tan importante, igual de fundacional en una sociedad que lo productivo. O sea, lo reproductivo y lo productivo son a la par los fundamentos de una sociedad. Y eso tenemos que hacerlo valer en cuanto a todo, a valor social, a presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien, bien. La verdad, está tan interesante que voy tomando nota mientras estoy pensando en qué preguntar. Cuando hablábamos recién de si es posible adaptar el mercado laboral, bueno, empecé a pensar en esto de la feminización de la pobreza, y que está relacionado con la maternidad, que eso también era una de las cosas que quería preguntarte, pero creo que un poco lo contestaste, pero si querés podemos como hablar más de eso. Bueno, la feminización de la pobreza es que es parte de la estructura patriarcal capitalista. Obviamente, esta estructura necesita o sea, la estructura económica, social, de las leyes, de las políticas, están diseñadas de manera que la maternidad siempre va a ser precarizada. La maternidad no tiene derechos asignados, no hay presupuesto asignado, no tiene esa consideración de algo socialmente valioso como sí que lo tiene la participación en el sistema productivo, y entonces automáticamente todo este entramado, toda esta estructura, que es una estructura que, vale, es material porque hemos decidido que así sea, porque es una institución humana, pero que es simbólica, o sea, está basada en unos criterios, en unos presupuestos. Esto vale y esto no vale, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente la feminización de la pobreza es lo que hace que el sistema de género se preserve, porque la feminización de la pobreza es lo que reproduce esa dependencia. La feminización de la pobreza garantiza que las mujeres, sobre todo cuando somos madres, vamos a ser dependientes, ¿vale? Y eso lo necesita el patriarcado para asegurarse de que siempre va a tener a estas mujeres precarizadas, porque la sociedad está así montada para que eso no valga y eso esté precarizado, y entonces ellos pueden más fácilmente apropiar esa maternidad, decidir sobre esa maternidad, controlar esa maternidad, ¿vale? Y esto parece que lo hablo siempre como en una guerra, que sí, o sea, existe esa guerra, obviamente, pero quiero decir que los varones que son más progres no deberían entender esto, o sea, que las mujeres tengamos más recursos, más derechos y que en un momento dado podamos usarlos para estar más emancipadas, no debería de ser amenazante para un varón si ese varón realmente es feminista y realmente cree en la emancipación de las mujeres, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, relacionado un poco con la pregunta que te hice recién, si es posible adaptar el mercado laboral y pensando también que, bueno, todo es posible,
¿crees que en algún momento las tareas de cuidado y las tareas domésticas en los hogares propios podrán ser reconocidas como trabajos remunerados? Las tareas domésticas ya son un trabajo remunerado, o sea, es el trabajo remunerado de quienes se dedican a las bueno, labores del hogar, pues a estas mujeres inmigrantes que decimos, que a veces van, ¿no? Pues cruzan el charco para ir a Europa a cuidar a los hijos de otras personas, pero fijaros que como trabajo remunerado las tareas domésticas están en la escala más baja del valor social, de la remuneración y de los derechos laborales, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es parte del sistema de género, ¿no? Es parte de esa precarización de lo que es propio de las mujeres, ¿no? Yo creo que actualmente pensar en que, o sea, por ejemplo, en una equiparación del valor de lo reproductivo y lo productivo, pensar en eso es una utopía. A día de hoy es claramente una utopía y es algo que bueno, si alguna vez lo logramos es dentro de siglos y siglos. Sin embargo, yo creo que es importante tener esa utopía en la cabeza, orientarte políticamente, orientarte hacia eso, porque creo que es lo correcto. Y además, en estos tiempos oscuros que vivimos, yo creo que todo, o sea, tú miras alrededor y todo son distopías. Yo creo que está bien tener una utopía hermosa, ¿no? Y entonces, teniendo esa utopía en mente, sí creo que lo que sí podemos conseguir es pequeños avances, políticas por aquí y por allá, que mejoren la situación de las mamás y de las criaturas, pero de las mamás como personas individuales, ¿vale? En esto yo creo que es importante todavía defender el individualismo de las mujeres, porque hoy en día el individualismo está muy criticado. No sé si en Argentina, pero en Europa es como, ¿no? Que todo tiene que ser comunitario y tal. Bueno, como feminista hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque las mujeres acabamos de acceder a ser individuas, una palabra muy fea, pero bueno, acabamos de acceder a la individualidad. Entonces, por favor, nosotras acabamos de acceder a la individualidad, que no nos la quiten ya. Nosotras, las mujeres, sí que necesitamos todavía décadas y décadas y décadas de ser pues un poco individualistas, ¿vale? O sea, de reconocernos como individuas, ¿vale? Son ellos, los varones, los que tienen que castrar, limitar su individualismo. Ellos sí, nosotras no, ¿vale? Entonces, bueno, no sé dónde estaba, pero bueno, eso sí que dentro de estas o sea, es bueno tener esta utopía de ir poco a poco logrando ese valor, esa equiparación de lo reproductivo y lo productivo, ¿vale? Para lograr, creo que esa es la manera, la llave para lograr el reconocimiento de la maternidad como potencia, ¿no? Y como algo propio. Bien. Bien, bien. Juliana ahí escribió una pregunta que la voy a leer. ¿Cuál es su visión sobre la conciliación? Conciliación. Vale, bueno. Estoy mirando un poquito las notas que tengo aquí. Bueno, enlaza un poquito con lo que te contaba. Yo creo que es importante que demandemos al Estado y como derechos individuales de las madres, de las mujeres, no como un derecho familiar, porque si lo demandamos como un derecho familiar, estamos en las mismas, estamos en una estructura patriarcal familiarista. Entonces, las políticas hay que demandarlas como derechos de las criaturas, que eso sí se hace en Suecia, por ejemplo, hay un montón de políticas que están destinadas a el niño o la niña y individualizado además, individualizado, o sea, un niño tanto, otro niño tanto, no esas cosas de familias numerosas, que yo estoy en contra de las políticas de familias numerosas, ¿sabes? En España, por ejemplo, son las únicas políticas que funcionan. O sea, las familias si tienen 3 niños les dan premio, si tienen 2 se mueren de hambre. Más o menos es así en España. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero ya me entiendes, que no hay nada para familias
Entonces, esto es una manera de premiar la fecundidad, que son políticas natalistas, y las políticas natalistas siempre tienen un toque pues patriarcal y un poco católico, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que es importante demandar esas políticas individualizadas para los niños, pero los niños en concretos, con nombre y apellido, y para la madre o el padre, si es una madre que decide, no, yo no quiero criar, que críe el padre, vale, pero individualizadas, ¿vale? No como familia. O sea, el ente negro, oscuro, indeterminado de la familia, desde un punto de vista feminista, no funciona para estas políticas, ¿no? Bueno, no funciona, o sí funciona, porque los permisos iguales intransferibles, ahí sí que han aplicado esta política, pero ahí justo es donde no, porque ahí es la díada, ahí es precisamente un momento de fusión de madre y criatura, ¿vale? Bueno, entonces, yo creo que hay que demandar al Estado individualizadas, pero además dejando bien claro que tiene que ser el Estado, es una responsabilidad del Estado proteger la reproducción humana, proteger la infancia, proteger las maternidades, ¿vale? No es la función del varón, ¿de acuerdo? O sea, la reproducción tiene que ser algo a proteger igual que el sistema productivo. Entonces, hay que demandar al Estado esas políticas individualizadas de protección de la maternidad y de la infancia, ¿no? En esto, algunos grupos de defensores de crianza y de lactancia que no tienen firmes convicciones feministas, pues un poco caen en eso. Caen en sí que defienden la crianza, la lactancia, etcétera, pero hablan del ente familia, sin individualizar y sin reivindicar el rol específico de las mujeres y la maternidad como algo propio de las mujeres. Entonces, yo creo que es algo con lo que hay que tener cuidado. Bien. Bueno, estamos llegando ya al final. Te voy a hacer un par de preguntitas más y ya cerraríamos. Así que quien tenga alguna duda es el momento de ir preguntando en el chat. Y bueno, ahora te quería preguntar cuál es tu reflexión sobre las maternidades y las crianzas en este momento, en este contexto que estamos atravesando de pandemia y de encierro. Ya. Bueno, ya os he dicho antes que yo no entiendo muy bien. Ya sé que estáis en Argentina en un momento muy malo con este asunto. En España fue en marzo. Pero en el verano, este verano, en España ha habido un alarmismo en los medios de comunicación, sobre todo, que a mí me parece preocupante, ¿no? Porque hay gente que está muy asustada. O sea, si tú tienes un poco capacidad crítica, igual puedes decir, bueno, no sé, pero hay gente que está muy asustada. Esto también me parece muy preocupante para las niñas y los niños, porque, claro, es que hay niños y niñas ahora que están asustados, muy asustados, o sea, y ya llevamos muchos meses. Bueno, de hecho están saliendo artículos de que hay niños que ya están medio traumatizados, que los niños pequeños reflexionando sobre la muerte, niños pensando que ellos pueden causar la muerte de su abuelo. O sea, cosas muy terribles que a lo largo que ya llevamos muchos meses y que yo creo que esto es terrible, es terrible. O sea, vale, hay un virus, hubo un momento muy terrible en el que hubo que hacer ese confinamiento, pero si esto significa que se paraliza la vida de un país, España dicen que va a entrar en una recesión económica brutal porque está paralizada gran parte de la economía. Pero es que, claro, a las criaturas y a los adolescentes se les está impidiendo relacionarse, las escuelas han abierto, pero bueno, de unas maneras que, bueno, grupos burbujas, pero muchos no se pueden relacionar los niños entre sí libremente, no se pueden tocar, hay toda una serie de condiciones muy, muy, muy duras, tremendas, que yo creo que son traumatizantes para las criaturas. Y bueno, yo creo que durante este verano, o sea, vale, en marzo pues era el momento del problema, pero yo creo que ahora en este verano
se está sobredimensionando. Las cifras de gente ingresada no son tan escandalosamente altas y, por cierto, justo ayer, el otro día leí un artículo que dicen que la mayoría de la gente que está ahora en la UBI no es por COVID. Entonces, bueno, yo tengo un poco miedo que los grandes poderes estén, y no quiero entrar aquí en nada conspiranoico, pero bueno, es una característica del poder, que el poder, pues digamos como que cuando hay una oportunidad, porque esto es como una ventana de oportunidad, por ejemplo, para hacer cambios, y yo creo y temo que está sucediendo y que va a suceder. Por ejemplo, ya se están hablando de grandísimos cambios en el ámbito de la sanidad y en la educación, que me parece tremendo que se está planteando, que bueno, que igual justo en El País leía hoy que bueno, que la educación ya no va a volver a ser lo que era, que la escuela presencial pues ya no va a ser tan presencial, cosas que a mí me parecen muy preocupantes porque además para niñas y niños más pequeños, en relación a la desigualdad, puede ser algo muy tremendo, porque obviamente una educación a distancia nunca va a ser lo mismo para una familia con una situación económica desahogada, con buenas tecnologías y con unos padres con una formación universitaria, que familias que no tienen nada de todo eso, ¿no? Entonces me pregunto si esta no es que si realmente se tira por ahí, es que se estaría realmente creando una especie de megaproletariado ya desde la infancia, ya desde la escuela primaria. Claro. Bueno, para cerrar, yo sé que un poco lo hemos ido hablando durante la charla, pero vamos a alargar esta última preguntita y cerrar. Quería preguntarte cómo hacemos para deconstruir la maternidad como institución patriarcal para construir experiencias maternales feministas de goce y emancipatorias. Bueno, yo creo que de todas maneras, digo una cosa así que tiene que ver con esto, pero que es así como un pensamiento general, ¿no? Que yo creo que el feminismo, que yo creo que es una de las pocas ideologías y movimientos que nos da esperanza y energía en este mundo actual, pero tenemos que tomárnoslo siempre como un proyecto utópico y algo a lo que aspirar. O sea, creo que no nos tenemos que culpabilizar ni angustiar porque nadie, yo desde luego no, nadie es la feminista perfecta. Todas estamos... O sea, el mundo está construido para ponérnoslo difícil. Entonces, todos son proyectos, objetivos, o sea, hacia dónde tienes que orientarte, ¿vale? Pero creo que nadie tiene que... las mujeres ya tenemos muchas culpabilidades que nos vienen, que nos han inoculado desde siempre, como para tener más. Entonces, por eso quiero decir que creo que es importante tener las ideas claras y saber hacia dónde vamos, pero no culpabilizar porque tú no cumplas todos los requisitos o no seas eso la feminista perfecta, ¿vale? Entonces, dicho esto, creo que es fundamental esa revalorización de la maternidad, ese reconocimiento de la maternidad como un valor social y como un poder de las mujeres. Y esto es algo que tenemos que hacer entender a la sociedad y al feminismo, pero también tenemos que creérnoslo nosotras, ¿vale? O sea, nosotras visualizarnos como mujeres, como mujeres y como madres, como, bueno, pues poderosas y como algo que tiene un valor, ¿no? O sea, porque si tú ya de entrada no te crees que eso es valioso y te crees que es más valioso pues otras cosas que igual te han inculcado que, ¿no? Entonces, primero, eso, como una cuestión simbólica de nosotras creer que eso realmente es valioso, ¿no? O sea, la maternidad, la crianza, nuestra potencia procreadora, más allá de que luego cada una la usa o no la usa, cuando quiere, no la usa. Y aquí entro en algo que es muy importante. Puesto que la capacidad procreadora de las mujeres es
clave en la construcción del patriarcado y que siempre el patriarcado ha querido apropiarse de eso, es clave, por supuesto, que nosotras seamos capaces de controlar esa capacidad de procrear. Esto quiere decir que es importantísimo para una maternidad feminista y para, en general, para cualquier mujer feminista, que nosotras tengamos un control de nuestra fecundidad, ¿vale? Y aquí entramos en todo el tema de la contracepción. O sea, es como un requisito previo casi que las mujeres tengamos acceso a una contracepción completa que incluye una ley del aborto, etcétera, ¿vale? O sea, las mujeres tenemos que controlar 100% nuestra capacidad de procrear. Y es muy importante que cuando una mujer decide ser mamá, el por qué decide ser mamá, ¿va? Entonces, bueno, esto es muy, muy personal, ¿vale? Pero yo creo que la decisión de ser mamá siempre debe ser algo completamente personal de la mujer que va a ser mamá. Es decir, no creo que es una buena idea ser mamá porque lo quiere tu novio, porque lo quiere tu mamá que quiere un nieto, porque tu hermana ya fue mamá, porque tus amigas ya han sido mamá, etc, etc, etc. O tampoco por cazar a un hombre, o por aburrimiento, o porque lo ha hecho todo el mundo en tu pueblo. Todas estas razones son malas razones, ¿vale? Yo creo que la única razón potente para ser mamá es tu propio deseo genuino y auténtico. Y desde una posición no emancipada, porque la emancipación total es imposible, pero sí de una posición ya un poquito construida, ¿no? O sea, con un poquito de madurez, que hay mujeres que son maduras a los 21 y otras no lo son a los 50, pero bueno, eso. Entonces, bueno, yo creo que estas dos cosas serían básicas, ¿no? En cómo sería una maternidad feminista. Quiero decir que para mí, el derecho a no ser madre, a controlar tu fecundidad y no ser madre, es tan importante como el derecho a ser madre dignamente si tú decides ser madre. Son dos derechos fundamentales y creo que los dos deben ser defendidos desde un feminismo, ¿no? Yo creo que Buenísimo. más o menos todo, ¿no? Sí, buenísimo, súper claro, interesante y también nos entusiasma un montón para seguir con el trabajo que estamos haciendo. La verdad, escucharte es muy lindo. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta ahora, y si no, Juli, si querés, vamos cerrando. Sí, acá estoy. Hola, Juliana. Hola, así no le quitamos más tiempo, podríamos escucharla 3 días seguidos, creo. Sí, tal cual. Gracias. Patricia, muchísimas gracias, estamos muy contentas de haber podido charlar con vos. Cuando nosotras empezamos como a querer trabajar estos temas, ese taller que mencionaba Agus en un momento que hicimos, así para nosotras, un taller interno, lo basamos también en algunos pasajes de tu libro, así que es como un sueño cumplido esta charla. Bueno, nada, súper interesante, así que te agradecemos un montón, Patricia. Bueno, yo encantada de charlar con vosotras también. Y nada, lo que queráis, ¿vale? Muchísimas Venga, gracias. Muchas gracias. gracias. Un besote, abrazo grande. Cuando Gracias. quieras. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Me quiero ver.